Organización de Embajada de Derechos Humanos hemos efectuado un breve esfuerzo sobre esta introducción que ustedes tienen aquí proyectada. Esta Carta Democrática fue aprobada en la 28ª Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos en Lima, Perú. Se celebró durante 2 días, el día 10 al 11, su aprobación fue el día 11 de septiembre del año 2011, coincidió con aquel hecho nefasto que ocurrió en los Estados Unidos de Norteamérica con los atentados en las Torres Gemelas. Participó por la República Bolivariana de Venezuela nuestro canciller para el momento, el doctor Ávila. En ese momento existían 34 países. Recordemos nosotros la exclusión que se efectuó y el bloqueo que se efectuó contra la hermana República de Cuba. Hoy día la Organización de Estados Americanos la constituye 35 como tal. De esos 35, para su aprobación fue otorgada por unanimidad 34 estados. De esos 34 estados, nosotros hemos reflejado todos los países que forman parte de la Organización de Estados Americanos desde 1948. Existen, conforme a la Organización de Estados Americanos, dos grupos de forma de participación de estados. Están los estados fundadores y luego los estados que se fueron adhiriendo desde 1967 a 1991. Como ustedes lo pueden observar allí en la proyección, la mayoría de ellos son países que forman parte del Caribe. De esos 35 estados, vemos la siguiente proyección brevemente. Una vez que aprobaron por unanimidad esa carta, vemos que se ajusta a los postulados previstos en la Carta de la Organización de Estados Americanos, donde se definen sus principios fundamentales. Sobre la base de esos principios fundamentales y esos objetivos, la siguiente por favor, estas láminas podemos proyectarlas de manera muy fugaz, solo para la referencia visual. Los objetivos de la Organización de Estados Americanos podemos destacar que uno de los cuales orientan la emisión propia o la aprobación de la Carta Democrática es salvaguardar, resguardar y conservar la democracia como el mejor sistema de gobierno que puede existir en el continente. Vamos a emplear el término continente para deslastrarnos de aquel término empleado de segregación de hemisferio que nos viene de aquel norte geográfico, ¿no? Esa Carta Democrática Interamericana declara de manera muy sencilla y directa que los pueblos de América tienen el derecho a la democracia y su gobierno la obligación de promoverla y de defenderla. Tiene 28 artículos que son quienes sustentan todos los preceptos y principios y aquellas, disposiciones que de alguna u otra manera vinculan a los estados, ya que al igual que la mayoría de los instrumentos suscritos y ratificados por los distintos estados del continente, para poder ser obligatorios, poder ser vinculantes, requieren que el Estado los haya, más allá de haber suscrito, ratificado y que conste dicho depósito en la Secretaría correspondiente, en este caso de la Organización de Estados Americanos. Allí en esa Carta Democrática, en sus 28 artículos, se define por primera vez o se concibe una definición de lo que viene a ser a representar la democracia para todas las altas partes contratantes, es decir, para todos los estados que la aprobaron y todos aquellos que se han ido adhiriendo a la organización. ¿Quiénes han sido esos otros países? Como les he mencionado, han sido los países que provienen del Common Law, que provienen del Caribe o que han sido en algún momento territorio de ultramar de otras potencias, en este caso europeas, y que luego han logrado su independencia, como en el caso de la hermana República Federativa de Guyana, entre otros estados. Hay un tema que hay que destacar del contenido de la Carta Democrática Interamericana, y es en lo cual nosotros debemos afianzar la defensa por parte del Estado venezolano y quienes formamos parte de la nación venezolana, que esta carta, aun cuando es positiva para todos y todas quienes creemos
y defendemos el sistema de gobierno democrático, y para quienes creemos en la defensa y transitamos el camino de la defensa de los derechos humanos, que la Carta obviamente amerita una revisión, una transformación, porque debe ajustarse a las realidades propias de nuestro pueblo. Parte de ello, cuando nosotros citamos desde el primer artículo, estamos viendo la proyección del artículo 2, del artículo 3, y se destaca que el sistema de gobierno al cual se hace referencia es el sistema de gobierno democrático representativo, es decir, la democracia representativa. Nosotros observamos en primer lugar que ya ese sistema de gobierno se le está adjetivando, se le está generando una adjetivación que tiene que ver con la representatividad, lo cual implica que si existe un sistema de gobierno democrático representativo, debe existir como correlativo otro sistema de gobierno democrático que no sea el representativo. Y aquí hago un inciso con ocasión de observaciones que se realizaron ante escenarios internacionales, como el caso de la Unión Europea. Uno de los actuales diputados de la Mesa de la Unidad, el ciudadano Julio Borges, él expresó en su momento ante la comunidad, ante la Unión Europea, que el tema de hablar de la democracia participativa y protagónica vendría representando, y me disculpa la expresión, una estupidez con respecto a lo que se dispone en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque eso fue un invento de los chavistas, fue un invento del presidente Chávez de querer adjetivizar a el sistema de gobierno democrático, que a criterio de ellos, en su llamado, en su exhorto ante la comunidad internacional, el sistema democrático era uno solo. Pues fíjense, en la carta que ha presentado la actual Asamblea Nacional ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos, lo primero que hacen es resaltar y destacar este sistema de gobierno, es decir, el sistema de gobierno democrático representativo, que colide a toda luz y contraviene a toda luz el sistema de gobierno democrático que tenemos previsto en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual se elige como un Estado de derecho en el marco de un sistema democrático y social de derecho y de justicia. Eso no es una mera adjetivación, tiene una concepción más allá de política, ideológica, una concepción propiamente jurídica que reivindica a los pueblos, reivindica al pueblo venezolano y todo aquel y toda aquella que transite y habite en el territorio de la República, indistintamente de que tenga una condición migratoria regular o irregular, porque se le va a garantizar justicia. No nos limitamos a un Estado de Derecho, no solamente que esté previsto en la Constitución el reconocimiento de unos derechos, sino que más allá de ello se debe encarnar, se debe hacer letra viva lo que está en la Constitución para que se haga justicia. Si hoy día existen conatos, existen algunos hechos no críticos, puntuales, en los cuales no se haya hecho justicia, pues es la tarea de todos y todas quienes estamos aquí presentes como movimientos, instancias y expresiones del poder popular, como movimientos sociales, encarnar nuestra Constitución y todos estos instrumentos de los cuales la República Bolivariana de Venezuela es parte, para que se hagan letra viva y no sean conculcados dichos derechos. Entonces, lo primero que debemos revisar con respecto a la aplicabilidad de la Carta Democrática es el tema de que ya de alguna u otra forma colide con la limitante en cuanto a nuestra Constitución. Nuestra Constitución es garantista y supera las garantías previstas en la propia Carta Democrática Interamericana. Sin embargo, en lo que respecta a la Carta Democrática Interamericana, podríamos observar de manera catedrática, de manera en términos académicos, de que cualquier órgano del poder público, cualquiera de los 5 órganos que constituyen el poder público, podría solicitar ante la Secretaría la evaluación por parte del Consejo Permanente y una posible realización de reunión extraordinaria de la Asamblea General, en este caso para que nuestros ministros de Relaciones Exteriores, cancilleres, en algunos casos primer ministro o secretarios de Estado, según las denominaciones en los distintos estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos, puedan evaluar la posibilidad de la aplicación de este título cuarto de la Carta Democrática Interamericana, que hace referencia específicamente al fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Desde el artículo 17 hasta el artículo 22 hay una serie de supuestos
la Asamblea Nacional asomó en su escrito presentado a través del presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, a través de su diputado presidente, presentaron la propuesta, un escrito, una misiva de tres hojas, la cual tenía por anexo un informe donde destacaban 4 aspectos que a criterio de ellos lo consideraban como nuevo crítico: el tema de la emergencia sanitaria, el tema de la emergencia en la parte de alimentación, y adicional a ello la crisis que ellos denominan crisis por haberse escapado el poder al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela en lo que respecta al orden democrático. Cuando nosotros observamos todo esto y en respeto de las formas de pensar de quienes estamos aquí presentes, asumo la responsabilidad de lo que digo, considero que es temerario, que es irresponsable que miembros de organizaciones políticas, partidistas, que han participado en el desabastecimiento, que han participado en la comisión de delitos de los cuales desde la propia Organización de Embajada de Derechos Humanos hemos coadyuvado a los órganos del poder público, como en el caso al Ministerio Público, en investigaciones a otros órganos administrativos, como en el caso de la SUNDE, sobre la comisión de delitos económicos, acaparamiento, boicot, especulación, se venga a decir que es responsabilidad del Estado o responsabilidad específica del gobierno nacional. Es demasiado irresponsable que se señale lo que uno hace, es demasiado descarado de acciones que son públicas y notorias, de personas o de individualidades que han representado ciertas organizaciones, porque podemos estar en cuenta que muchos miembros que militan en algunas de esas organizaciones no son parte directa, quizás por la quiesencia, podrían ser, digamos, copartícipes de las decisiones de sus líderes políticos, pero quienes tienen responsabilidades individuales directas son quienes han protagonizado ese flagelo que hoy día podemos nosotros estar viviendo en la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, es descarado, es temerario de que se vaya a acusar ante instancias internacionales sobre lo que es público y notorio, y que existen pruebas fehacientes donde se logra determinar la responsabilidad de aquellos actores que suscriben incluso esa misiva y que suscriben el informe como representantes de un órgano del Poder Público Nacional. Porque es evidente a toda luz que tiene su participación activa y va ante esas instancias internacionales a manifestar que es responsabilidad única del gobierno nacional. Como defensor de derechos humanos destaco que no se desconoce de que existan omisiones y de que existan ciertas acciones de algunos funcionarios que puedan formar parte de algún ente u órgano del poder público que han cometido delitos y que de hecho la mayoría de ellos y de ellas hoy día han estado enjuiciados, que han sido procesados. Pero a toda luz es evidente que no se busca de que se determinen responsabilidades penales individuales, sino que se busca simple y llanamente un cambio de gobierno. Y el cambio de gobierno no es un cambio de nombre de que sea el presidente Nicolás Maduro y venga ahora otra persona por decisión de las mayorías, como ocurrió en la actualidad. Quería que el presidente Chávez no estuviera, ganó el presidente Maduro, ahora no quieren que esté el presidente Maduro, simple y llanamente quieren que esté una persona que defienda sus altos intereses, sus intereses mezquinos, sus intereses particulares, como lo hemos nosotros evidenciado en la mayoría de los casos. Entonces, nosotros en lo que respecta a los antecedentes de la aplicación de esta Carta Democrática, quiero destacar que existen 3 antecedentes desde su aprobación de 2011 para acá. El primero de ellos tuvo que ver con el caso propio de Cuba, cuando Cuba fue excluida de la Organización de Estados Americanos. Recordemos que la Organización de Estados Americanos es el organismo multilateral de integración regional más antiguo del mundo, en comparación con la organización, en el caso europeo, la Unión Europea, en el caso de la Unión Africana de Naciones y de las otras organizaciones que existen a nivel de los otros organismos multilaterales de carácter regional a nivel mundial. Es la organización más antigua, entonces en primer lugar incluye el 31 de enero de 1962
se excluye a la hermana República de Cuba. En la actualidad se ha aprobado su inclusión como tal, se aprobó su suspensión, levantar la suspensión. Sin embargo, le condicionaron al decirle que hasta tanto no diera muestras propias de que está sometida a un régimen democrático, pues su participación plena iba a quedar de alguna u otra forma mellada. Tenemos el segundo caso, que es el que respecta al caso de la hermana República de Honduras, cuando el presidente Zelaya fue depuesto en el año 2009 a través de un golpe de Estado, que también fue público y notorio todo lo que ocurrió allí. Y por la participación antiprotagónica de Venezuela y de los países que integran hoy día la Unión Suramericana, es que se logró que desde la Organización de Estados Americanos se excluyera a la hermana República de Honduras. Ya se levantó esa suspensión y ya tiene su participación permanente. Y el otro tercer antecedente es el caso venezolano, cuando hubo el golpe de Estado con respecto, en contra del presidente constitucional Hugo Rafael Chávez Frías. Cuando se dio el golpe de Estado, Venezuela se realizó a solicitud de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y luego pasa a la Organización de Estados Americanos, se logra, pero no se concretó la aplicación de la Carta Democrática, aun cuando se había manifestado la voluntad en la reunión de cancilleres. No se concretó por haber sido restituido el hilo constitucional. Estos señores que ustedes ven allí está, digamos, proyectada la entrega formal de esa carta, de ese informe por parte de la Asamblea Nacional a través de Luis Florido, presidente de la Comisión Permanente. Y desafortunadamente para los venezolanos, las venezolanas que tienen esperanzas en ese escrito, pues obviamente ese escrito carece de fundamento, y al carecer de fundamentos jurídicos y carecer de fundamentos fácticos de hecho, pues lógicamente que en la decisión que pudiera realizarse próximamente una reunión de cancilleres, pues obviamente a criterio personal no debería pasar de allí, porque el hecho de aplicar la Carta Democrática a un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, eso no es un premio, eso no es un premio, eso no es una conquista política, porque al aplicarse la Carta Democrática, ahí está el escrito que ellos pasan, se destacan los dos principales párrafos, que es donde está lo temerario, donde está la falacia, donde está la mentira hecha o personificada, pues en ese caso. ¿A quién afectaría una expulsión o una exclusión de Venezuela de la Organización de Estados Americanos? Al pueblo venezolano. No afectaría más nadie, no afectaría más nadie, porque el gobierno constitucional, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los mecanismos dispuestos en ella, seguirá siendo el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro hasta el 2019, salvo que en la aplicación de los mecanismos constitucionales que en nuestra propia Constitución del 99 se llegue a aprobar o se llegue a concretar la salida por otro medio democrático, lo que está acá, del presidente constitucional, eso es otra cosa, pero no está previsto procedimiento alguno que pueda reclamarse por parte de quienes detraen del actual gobierno constitucional, porque lo que tienen previsto, como se ha demostrado, es volver a llevar a un golpe de Estado similar al que ocurrió con el caso del señor Carmona. Para concluir, proyectemos la siguiente, por favor. Aquí se hace referencia breve a algunos párrafos y algunos casos, fíjense en esto. En el derecho, no solamente en el derecho interno, en el derecho público interno, sino también en el derecho internacional, y le hablo como especialista en la materia, un representante de un órgano de carácter multilateral y sobre todo tan delicado como es la Organización de Estados Americanos, en este caso el señor Luis Almagro, no puede proferir declaraciones públicas como la que en este caso realizó vía redes sociales, increpando a un presidente constitucional de uno de los Estados miembros, retándolo y emitiendo una serie de expresiones que incluso redundan en el irrespeto, lo cual lo deslegitima. Eso es en el derecho comparado, no solo a nivel del derecho interno, sino a nivel internacional. Nosotros podríamos objetar incluso
como pueblo, como organizaciones sociales pertenecientes a este continente, que por ende, en lo que se denomina el derecho, si no se inhibe, porque tiene un interés particular y directo, él tendría en este caso, sino que ser recusado. Si el Estado venezolano no lo hace, compañeros, solicito aquí a los movimientos presentes del continente que sea solicitada la recusación de ese ciudadano en el conocimiento de dicho planteamiento por parte de la Asamblea Nacional. Tendría que participar el Consejo Permanente en la evaluación de si procede o no la activación de la Carta Democrática y si se convoca a esta reunión de cancilleres. A los venezolanos, a las venezolanas, nos gustaría, ¿sí? Porque no, nosotros nacimos con los retos y nos gustaría que esa reunión de cancilleres se diera. Si se llegase a dar, que los estados latinoamericanos manifiesten, que los estados del continente manifiesten, porque a viva voz y en presencia de manera in situ han constatado, digamos, el carácter eminente, progresista y garantista de los derechos humanos que tiene el Estado venezolano. Que existen situaciones coyunturales, sí es cierto, y así como hemos superado todas las que han ocurrido desde el 99 hasta acá, porque no ha sido fácil, las hemos superado, podemos superar esta como pueblo unido. Señoras y señores, muchas gracias por su atención. Espero de la manera más ecuánime y de manera responsable haber manifestado un criterio, una breve introducción sobre lo que tiene que ver con este instrumento de carácter internacional e invitarle a que por favor de la manera más objetiva y en respeto, es así se destaca desde este espacio del Ministerio de Relaciones Exteriores, en respeto de las visiones y de las perspectivas, para la redundancia, presentes, nosotros podamos documentar y presentar ese escrito ante la Organización del Estado Americano. Bienvenida, bienvenido. Gracias, doctor, por esta exposición que nos permite introducirnos en el tema. Muchos de los aquí presentes, en los cuales me incluyo, ignorábamos algunas cosas que no teníamos conocimiento. Pasamos entonces a revisar el documento. Yo no sé si todos tienen el documento. Este documento fue hecho por un equipo de los movimientos sociales, que es un documento base para la discusión y la modificación. Esto no es un hecho, esto es para discutirlo aquí y revisar. Yo inclusive leyendo por encima creo que aún le falta, porque este escrito, todos lo tienen, ¿verdad? No todos. Vamos a mandar sacar más copias. Lo pueden leer, vamos a dar 5 minutos para que lo lean mientras vienen las otras copias. Y creo que este escrito le falta el ataque y la injerencia del secretario de la OEA, como muy bien lo dijo aquí el doctor Fernando Bello, y nosotros como movimientos sociales yo creo que debemos pronunciarnos en torno a eso también, no solamente el tema de Brasil, sino el tema nuestro también de Venezuela, ¿no? Yo voy a pedirle al doctor Elvano, que es el que ha estado monitoreando y coordinando el tema del documento, que asuma la discusión aquí, que veamos el documento párrafo por párrafo, que lo discutamos, que le cambiemos, que le quitemos, y esa debe ser la metodología, y que le incluyamos lo que tengamos que incluir. Adelante, Rosso. Gracias. Fíjate, yo creo que podríamos aprovechar que hoy convocamos esta reunión precisamente para aprobar este documento, y ante la exposición que nos ha hecho el doctor Fernando Bello, que más bien decidamos hacer otra acción, porque este es un documento que refleja lo que veníamos tratando y la actividad que hicimos la semana pasada, incluso
entregar un primer documento a la Embajada de Brasil, y este refleja nuestra posición en contra del golpe a Dilma hacia la OEA. Yo creo que nosotros podríamos trabajar con mayor precisión un documento de la injerencia del secretario general, e incluso de una vez allí redactar una propuesta desde los movimientos sociales de recusación también a la acción hecha por nuestra Asamblea Nacional, que sea contundente únicamente al tema de la injerencia contra el gobierno de Nicolás Maduro, tanto de nuestra Asamblea Nacional, presentar de esa manera tan híbrida una solicitud de aplicación de la Carta Interamericana Democrática, y allí incluir de una vez también nuestra solicitud para que el secretario general se inhiba de participar en esta reunión, si es que es convocada, por haber ya hecho de manera pública unas declaraciones que lo comprometen en la toma de una decisión que pueda ser realmente democrática. Entonces, atacarlo por ahí. Hoy yo le tengo unas muy pequeñas observaciones, más bien de estilo, a la comunicación. Entonces yo creo que lo primero que deberíamos ver es eso, de separar, porque no es lo mismo el fijar nuestra posición contra el golpe que está sucediendo en Brasil y no mezclarlo con lo que tiene que ver con la aplicación, la solicitud de aplicación de Carta Democrática y la actitud injerencista del Maduro. Que separemos eso y más bien preparemos un documento con la asesoría incluso del compañero aquí, que sea específico para ese punto, y que podamos incluso convocar para el próximo jueves a hacer esta misma reunión para aprobar ya un borrador que podamos preparar. Creo que eso es lo primero que debemos separar esas dos cosas. Muy bien, entonces, una advertencia. A las 11 vienen los medios de comunicación. Entonces, en una rueda de prensa, bueno, ellos harán algunas preguntas y tenemos aquí unas personas que puedan, digamos, contestar, y entonces nosotros le damos la palabra a las personas. La segunda premisa es lo siguiente: siempre uno tiene que tener el objetivo claro de a quién va dirigido el documento. Si al Magro o a la asamblea integrante, para que le hacer la pregunta a Fernando, en el sentido de que entiendo que Almagro va a presentar el informe la semana que viene. Necesita 18 votos para convocar a los cancilleres, ¿no? 24 votos, exacto. Entonces, la idea es hacer un documento, o rehacer o el que se vaya a hacer, porque estos son papeles de trabajo, de manera de influir en los países con otros argumentos de que no se convoque a los cancilleros, que no se aplique la carta o que tal cosa, ¿no? Porque eso creo que tiene la aplicación varios niveles, que venga una comisión aquí a Venezuela, que haya otra cosa, que haya un boicot, que expulsen a Venezuela, etc. Entonces, un poco siempre tener presente el objetivo. Uno es la defensa, originariamente que teníamos, la defensa de Dilma Rousseff, por la destitución y por el golpe blando que le dieron. Y la otra cosa ahora, como está en el tapete, bueno, lo agregamos o lo hacemos ya diferente, como plantea el profe. Son las dos alternativas. Y yo le pediría a Fernando que nos ayude, digamos, a precisar el objetivo de esta reunión y del documento. Sí, perfecto. Es necesario destacar, creo que en la rueda de prensa se puede destacar, adelantar los dos temas: el apoyo contundente como hermano latinoamericano a la hermana presidenta de la República Federativa del Brasil, con ocasión al golpe que se está fraguando en Brasil, y adicional a ello destacar de inmediato lo que vamos a plasmar a futuro en el documento como acuerdo para el tema de solicitar el principio de la inhibición, porque uno debe partir por darles la oportunidad para que ellos se inhiban y que reconozcan que no tienen
ecuanimidad o imparcialidad al respecto y que deben inhibirse. Bien, eso por un lado. Quería destacarles puntualmente 3 aspectos que en virtud de la premura salté. Se requiere la aprobación, en el caso de que se convoque a la asamblea, ¿verdad? A la asamblea general, a esta reunión extraordinaria, se requiere los 2/3, es decir, 24 de 35, 24 estados de 35, para que pueda activarse todo el mecanismo de la Carta Democrática del marco del título 4. Eso por un lugar. Lo otro que quiero destacarles es que si nosotros verificamos la historia, a quienes se le ha aplicado la Carta y en donde se ha concretado como tal, es a estados, a países que han tenido presidentes de ideología de izquierda, nunca de derecha. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Fíjense lo que está ocurriendo con la presidenta Dilma. Ocurrió con el presidente Lugo también, ¿bien? Que desde el Mercosur fue el que se logró la expulsión, en este caso, cuando se dio el golpe, en este caso parlamentario, al presidente Lugo. Pero en el caso venezolano, a diferencia de lo que ocurrió con el caso del presidente Lugo, no existe un método constitucional para que la Asamblea Nacional destituya al presidente de la República. Ni existió en la Constitución del 61, ni existe en la Constitución del 99. Tendría que reformar, tendría que cambiarse de Constitución. Y para que eso se dé, tiene que haber una Asamblea Constituyente, porque va a afectar propiamente los principios rectores orientadores de la Constitución, de nuestra Carta Política, Carta Fundamental. Lo otro que quisiera destacarle es que esas asambleas no son de presidentes. Es un tema importante conocerlo. En la Organización de Estados Americanos no existe un órgano donde los presidentes, que son los máximos jefes de Estado o primeros ministros, participen con capacidad de decisión, que adopten decisiones en el marco de la Organización de Estados Americanos, porque el máximo órgano es la Asamblea General y allí participan son los cancilleres, secretarios de Estados o ministros de Relaciones Exteriores. Bien, y conforme a una propuesta que nace desde los Estados Unidos de Norteamérica, óigase bien, es que se crean las cumbres de las Américas, que no es propiamente un órgano de la Organización de Estados Americanos, creado en el seno de la Organización de Estados Americanos. Fue auspiciado y generado desde los Estados Unidos de Norteamérica para garantizar un aforo de nivel presidencial. Vean ustedes. Entonces, obviamente, la Organización de Estados Americanos requiere, en el marco de su refundación, de que su máximo órgano, así como Naciones Unidas, tiene una Asamblea General, donde la representan los presidentes, primeros ministros y jefes de gobierno, que así sea, y pase a ser, y que no se quede en puras cumbres, como le decía el presidente, de cumbre en cumbre y de abismo en abismo, porque no adoptan propiamente decisiones vinculantes desde aquella cumbre de las Américas. Fíjense, y esa cumbre de las Américas también parte de la segregación y la división, porque hablan de las Américas, y la Carta Democrática también habla de las Américas. Señoras, señores, América es una sola. El Abya Yalá, que nos quitaron de nombre, es una sola, que es como la denominaban nuestros originarios, y es así como nosotros debemos procurar que se preserve. Les voy a dar un antecedente sobre una participación muy reciente donde se obtuvieron votos a favor y en contra o abstenciones en el caso venezolano, porque esas son estadísticas que ellos están manejando. Les doy el ejemplo en el caso de la denominada crisis con Colombia, del cierre de la frontera. Venezuela toma una decisión soberana y allí la Organización de Estados Americanos adoptó la siguiente decisión. No se llegó propiamente a una reunión de cancilleres, no se llegó propiamente a la asamblea, a la reunión extraordinaria. Hubo 11 abstenciones, es decir, ni a favor de Colombia ni a favor de Venezuela. La oposición venezolana dice que fueron a favor de Colombia, que eran en contra de Venezuela. Y la negativa de 5 estados. 17 se dieron a favor de Colombia
5 en contra y 11 abstenciones. Esos fueron todos los votos. 28 de los que participaron. 17 a favor de Colombia para que se discutiera el tema. No era que estaban condenando a Venezuela, sino que estaban votando a favor de la propuesta de Colombia para que se discutiera el tema. Eso fue el 9 de mayo. Colombia recientemente cerró, también tiene su cierre de fronteras con Panamá. Ahí no hubo escándalo, no hubo intereses de parte de otros estados de solicitar una reunión de cancilleres por ese cierre de la frontera entre Colombia y Panamá, por las migraciones irregulares. El escándalo está centrado en Venezuela. Colombia ha tenido cierre de fronteras con Ecuador, lo ha tenido en pocas palabras con casi todos sus países vecinos. Pero Venezuela, como está en la mira de aquellos países contrarios a digamos, a este avance, a este desarrollo sobre el avance del derecho progresivo y de los derechos humanos, pues entonces obviamente que va a tener quienes le traen. Adicional a ello, quiero destacarles que a nivel de Naciones Unidas, Venezuela ha tenido mayorías. En un caso reciente obtuvo 131 votos de la comunidad internacional para ratificar a Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ya en 2 oportunidades, por una gran mayoría, se ha decidido que Venezuela sea un Estado garante que supervise el cumplimiento de los derechos humanos a nivel no solamente de la región del continente americano, sino a nivel mundial. Entonces, si el Estado venezolano diera muestra de un Estado violador de derechos humanos que no fuera garante, ténganlo por seguro que no hubiésemos obtenido esos 131 votos que obtuvimos recientemente. Eso es lo que quería destacarle con, digamos, la participación en votaciones internacionales donde ha sido sometida Venezuela. De esos 3 últimos casos que acabo de citar, Venezuela ha salido, digamos, triunfante. Venezuela no ha sido condenada en nada, ha obtenido, por todo lo contrario, ha obtenido su respaldo de la comunidad internacional. Nos señalan desde aquí quienes están activando, vean ustedes el doble rasero, quienes están procurando activar la Carta Democrática Interamericana, a su vez generan caricaturas y mensajes en las redes sociales donde sacan una mano de Venezuela y una mano de la Organización de Estados Americanos dándole petrodólares, diciéndole dólares, que ellos les denominan petrodólares, diciéndole calla ante mi realidad y vota a mi favor. O sea, están cuestionando al árbitro, que en este caso sería la comunidad internacional. Es un doble rasero. Lo procuran activar y a su vez lo señalan y, digamos, y respetan su imparcialidad y su ecuanimidad. Directa, ¿no? Para entender los alcances de la Carta Democrática, la solicitud fundamental en qué aspectos hace hoy la Asamblea Nacional para aplicar la Carta Democrática de Venezuela en la OEA. Entiendo que son 2 puntos de discusión y allí comparto lo que señalaba la camarada Rosso. Por una parte, estamos discutiendo el documento que debe ser entregado a la OEA para denunciar el golpe en Brasil, y por otra parte, estamos también abordando un tema que tiene que ver con lo que hoy se discute en el mundo referente, sobre todo en América Latina, referente a la posible aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. Yo creo que si vamos a discutir lo primero, que tiene que ver con el documento que se va a entregar a la Organización de Estados Americanos sobre el caso del golpe en Brasil, bueno, yo sí tengo unas observaciones al documento. Creo que el documento debe pasar por una revisión un poco más profunda, no tanto de estilo, sino un poco profundo, porque hay problemas de conceptualizaciones que pudiéramos revisar, pero posteriormente en alguna comisión de trabajo. Sin embargo, lo que queremos expresar acá es que nosotros, desde los movimientos sociales,
y desde las diferentes organizaciones políticas debemos sostener una posición mucho más coherente y firme respecto a lo que es la Organización de Estados Americanos y por otra parte denunciarla. La posición de nosotros debe ser firme. O denunciamos a la Organización de Estados Americanos como un instrumento al servicio del imperialismo norteamericano en el continente, creado por Estados Unidos para dominar a nuestros pueblos, para mantener la paz en el marco de una guerra fría, en el marco de la supuesta Guerra Fría desde 1947, o vamos y pedimos a la OEA que condene el golpe en Brasil. O sea, es una posición compleja, sí. Desde los movimientos sociales tenemos la beligerancia para hacerlo. En nuestra opinión, también debería ser una posición firme en nuestro Estado venezolano de denunciar esa instancia 1.000 y 1.500 veces, cuantas veces sea necesaria, con un instrumento al servicio de Estados Unidos y el imperialismo norteamericano, y desde el cual se ha atacado a nuestros procesos, y desde el cual hoy se impulsa y se intentan legitimar los planes de dominación en el terreno político que tiene el imperialismo, intentando recomponer sus tejidos de dominación en el continente. Entonces, en esa perspectiva, para nosotros, inclusive desde los movimientos sociales, pasaría por una discusión, un debate de mayor nivel de profundidad sobre cuáles son las implicaciones de la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela hoy en el marco de la OEA, porque nosotros hemos apostado al fortalecimiento y a la consolidación de otros mecanismos de integración regional que parecen ser mucho más efectivos en las necesidades de nuestros pueblos y no precisamente la Organización de Estados Americanos. ¿Significa eso que vamos a dejar de dar la batalla en esa instancia? No, pertenecemos a ella y en todo caso habrá que darla a lo interno, desde la política exterior del Estado, pero desde la política de los movimientos sociales nosotros tenemos que crear la presión necesaria, la movilización necesaria para denunciar a esa instancia como el instrumento, ya lo he repetido 2 veces porque quiero hacer especial énfasis en esto, el instrumento al servicio del imperialismo norteamericano para la dominación de nuestros pueblos en el continente. Y allí por supuesto que podemos denunciar a Almagro, podemos hablar de... Sin embargo, la denuncia de Almagro pasa por la subjetivización y personalización de la política. Y eso es un hecho que nosotros no deberíamos repetir, porque el problema no es Almagro. Allí puede estar mañana Papa Dios y Jesucristo reencarnado, pero realmente la OEA va a seguir estando al servicio de unos intereses bastante específicos y nunca va a estar en consecuencia con los intereses de nuestros pueblos y de nuestros movimientos sociales. Entonces, desde esa perspectiva, camaradas, saludamos por supuesto esta discusión, porque esta es parte de las cosas que tenemos que empezar a discutir, que empezar a debatir. Sabemos que hoy no será el día en el cual nosotros tengamos una posición definitiva, coherente y cohesionada de todos los movimientos sociales, pero sí debemos empezar a caminar en ese rumbo de poder encontrarnos y salir con posiciones unificadas, con posiciones lo más coherentes posible para hoy, conjuntamente con todas las expresiones de los movimientos sociales en el continente, participar de las demandas concretas y puntuales que exigen nuestros pueblos y de las luchas concretas con las cuales debemos acompañar como fuerzas políticas y sociales. Gracias, camarada. Muy bien, sigue abierto el derecho de palabra. Adelante. Pasen el micrófono, por favor. Metodológicamente, por favor, lo que quieran, vayan escribiendo en los papelitos ahí algunas ideas, notas y luego... Sí, hay una cosa, ¿no? ¿Se me escucha? Sí, perfecto, sí. Yo no me escucho. No, con el micrófono. No se deja con el micrófono. Yo creo que me puedo escuchar mejor sin micrófono, sí. Nosotros, como Fundación Urquía, equipo promotor del Consejo Presidencial de Familia, vemos con preocupación el daño psicológico que las declaraciones del señor Almagro y las declaraciones de Uribe y las declaraciones de todos ellos desde allá están haciendo en contra del proceso revolucionario en Venezuela. Y entonces queremos ver si en el documento podemos incluir casualmente hablar de ese daño psicológico y los efectos colaterales que se están causando en Venezuela a raíz de las declaraciones, de
las caricaturas, de todo lo que ellos están haciendo, porque están generando problemas graves en nuestra familia. Entonces, eso era todo por ahora. Gracias. ¿Quién más quiere? Adelante, se identifica. Buenos días. Bueno, en función de lo que hablaba el camarada, sí hay un ritmo que tiene el Estado, ¿okay?, con sus instituciones, y hay otro ritmo que nosotros lo hemos planteado en los distintos espacios que hemos tenido anteriormente con Cancillería, que estos espacios deben ser permanentes, y más aún, que no solamente se nos llama a los movimientos para cumplir una tarea, no. Nosotros estamos planteando siempre en estos encuentros, por eso hay que recalcarlo, ¿no?, que debe ser un encuentro permanente de construcción colectiva. Una cosa es la respuesta que da el Estado, porque la está dando a nivel institucional, y otra es cómo nos vamos a involucrar los movimientos, ¿ves? Incluso hasta las mismas ONG, que por supuesto tributan a favor nuestro, ¿okay?, y buscar ese espacio de encuentro para esa construcción colectiva. Con respecto al documento, ciertamente la dinámica nos lleva a dar una respuesta inmediata, ¿okay?, que también, y nosotros si nosotros estamos sincerando procesos y autenticando liderazgo a nivel de las organizaciones, nosotros estamos llamados a construir en colectivo. Pero esta dinámica nos está exigiendo, bueno, queremos, como se dice, unos 3 puntos básicos en respuesta a esa situación, y bueno, pues yo creo que sí podemos consensuar, que podemos nosotros plantear en esta primera avanzada, en este día, ¿ok? Y plantearnos, como lo decía el amigo, bueno, podemos vernos ahorita de manera permanente para sacar ciertamente un documento consensuado por los medios, porque las redes, así como nos atacan por las redes, bueno, nosotros también tenemos que dar una respuesta contundente, ¿eh? Y estamos dispuestos también a sumarnos a eso. Entonces, bueno, esa es parte tenemos una propuesta, esto es una propuesta, ¿ok? Eso está entendido, vamos a evaluarlo, vamos a anexarle los puntos que consideremos y continuamos entonces en estos espacios de encuentro, porque a veces nos quedamos atacados que sí, que no, vamos a solucionar y que a estos encuentros sean permanentes, que siempre lo hemos planteado en todos los espacios y el respeto de todas las organizaciones. Gracias. Muchas gracias, Ana Coeli. Para no dispersarnos, hago un paréntesis, que eso siempre se ha planteado acá, ya lo tenemos previsto, empezar creo que la semana que viene en un curso de movimientos sociales para el ámbito de lo diplomático de los pueblos, no para meternos en cada tema de los movimientos sociales, ¿no? Que se encarga de la semilla, que se encarga de la sexodiversidad, ahí no nos metemos, por supuesto, en cualquier momento se apoya una conferencia, pero vamos a este espacio para que sea permanente una reunión cada 15 días o semanal para estas cosas que dicen Ana Coeli. Sí, y entonces, pero para no entrar en esa parte organizativa, que se lo vamos también a comunicar por correo, por teléfono y todas esas cosas, para que digo ustedes si es semanal o quincenal, para estas cosas, para prepararnos para todo esto de lo que es la diplomacia de los pueblos, de todos los movimientos, y de hacer su nivel organizativo en el interior, por regiones, por municipios, etc. Y sigue por temas, pero siempre enfocado en lo diplomático, en lo que realmente debemos dar como respuesta política, porque adopta una decisión de excluir al Estado venezolano, a la República de Venezuela, ocurriría algo muy similar que lo que ocurrió con la Armada República de Cuba. Ya dependería del perseverante pueblo venezolano, con su fortaleza, con su contundencia, en caso de que un supuesto negado eso se lograse, se concretase, pues procurar pervivir y subsistir en el marco de sus propios recursos, en el marco de su voluntad, como lo ha hecho el hermano cubano y como así lo logró hasta hace poco que se concretó el levantamiento de esa suspensión. Eso es lo que respecta propiamente a, digamos, cuáles serían las consecuencias. Según nosotros observamos o leemos de la lectura que se le da a lo que procura la oposición venezolana desde la Asamblea Nacional, es que exista esa decisión
para decirle a los demás estados, a los demás países del mundo, miren, por lo menos regionalmente tenemos una mayoría que dice que Venezuela sí tiene un régimen antidemocrático, que es dictatorial y que vulnera o conculca los derechos. Eso es a toda luz lo que ellos quieren dejar entrever, más allá de cualquier sanción que pueda ser vinculante en cuanto a la limitante del apoyo en temas económicos financieros. Eso, digamos, de manera puntual en lo que respecta a esa posible sanción. Pero Una quisiera pregunta, concretar. Margarito, disculpa, con respecto a los organismos de integración latinoamericanos, ¿cuáles serían los efectos colaterales de la Vale, declaración? gracias por la pregunta. Voy a concretarles con el tema, puntualizarles con el tema también que respecta a los derechos humanos, que es importante para todos y todas aquí presentes. Cuando se adopta desde Venezuela, yo que tuve la oportunidad de participar en la representación del Estado por 2 años, 7 meses ante el Sistema Interamericano Internacional en materia de derechos humanos, viví en carne propia el tema desde 2005 hasta 2007, viví en carne propia el tema de la discriminación que nosotros vivíamos ante esos mecanismos del Sistema Interamericano, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hay un tema que nosotros debemos revisar y es, como movimiento social, siempre lo hacemos lo manifestamos en los distintos foros donde hay alguna representación del Estado, sobre todo en materia de política exterior. Nosotros, les doy el ejemplo, nosotros votábamos para que el representante de Brasil, que en aquel caso era el señor Sergio Paulo Piñeiro, fuera comisionado, para la redundancia, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque era un voto político que le dábamos al Estado brasileño. Pero la casualidad es que el señor Sergio Paulo Piñeiro era una persona totalmente contraria a los intereses de la revolución bolivariana del Estado venezolano. Y cada vez que llegábamos nosotros a esas instancias internacionales, era un ataque frontal similar al que tiene el señor Almagro en contra del Estado venezolano. Entonces nosotros también tenemos que hacer una revisión en el marco del ejercicio de nuestra política exterior. Y como pueblo debemos exigirlo así a nuestro gobernante, una revisión del ejercicio de la política exterior del Estado venezolano. Porque en algunos casos, por mantener la solidaridad y el tema de los acuerdos políticos, pues terminamos afectando a nosotros directamente. Como defensor de derechos humanos, participé y di mi opinión favorable en el hecho de que estaba bien que nosotros nos retiráramos y denunciáramos para no estar sometidos más a la potestad de jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero siempre dejaba claro que el problema no estaba centrado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nace con la Convención Americana, sino que el problema estaba centrado propiamente, como lo dijo el compañero hace un momento, centrado de manera estructural y no coyuntural, estructural en la Organización del Estado Americano, que requiere su refundación, por no decir que vaya a su declive, porque hay quienes dicen no hay que pedir peras al olmo, yo diría cortar el peral, ¿verdad? Perdón, cortar el olmo y sembrar el peral para obtener las peras, y vamos a obtener una institucionalidad que esté propiamente ajustada a los altos intereses del pueblo, o sea, de los pueblos, la diplomacia del pueblo que se estaba hace un momento el compañero Eduardo. Entonces, con esa situación hay que tenerla nosotros desde Venezuela como una referencia. Nosotros denunciamos la convención, pero seguimos atados dentro del sistema interamericano, porque seguimos estando dentro de la Organización de Estados Americanos, seguimos estando sujetos a todas las locuras que puedan generarse desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano político administrativo, pero que en fin de cuentas es un órgano de la Organización de Estados Americanos, y que aun cuando sus decisiones no son vinculantes, siguen emitiendo comunicados y comunicados con intereses totalmente contrarios a nuestros pueblos, y específicamente en contra de Venezuela. Porque así como este decreto descabellado de los Estados Unidos de Norteamérica, donde nos declara como una amenaza inusual y extraordinaria, nos está declarando el gobierno bolivariano. Dice Venezuela, una amenaza inusual y extraordinaria. Y Venezuela como Estado está constituido con 4 elementos, y uno de esos es la población, que es su nación. Entonces nos están señalando a la nación venezolana como una amenaza inusual. Y todo eso ocurre con todos esos comunicados que dan
desde esos organismos que son contrarios al Estado venezolano, pero más allá del Estado es propiamente contra el pueblo. Nosotros tenemos un mecanismo, ya lo decía el compañero Luis Brito García, cuando se crea la CELAC. Él destacaba que pueden nacer todos los organismos multilaterales, regionales, mundiales, que nazcan de manera perfecta con cualquier instrumento de carácter internacional sobre la voluntad suprema de las altas partes contratantes, que son los estados, en, digamos, manifestación directa de la voluntad de los pueblos que representan. Pero si colocamos allí las personas no idóneas, que no cuentan con la probidad suficiente y que son personas allá que van coaccionadas con los altos intereses económicos de quienes los llevan a estar allí propiamente, entonces esa institución hermosa que nace sin vicios, pues obviamente se va a quedar en las meras intenciones, porque esa persona que va a encarnarla va a atentar contra sus principios y va simplemente a atender a sus intereses. Tenemos hoy día la CELAC, tenemos UNASUR, tenemos ALBA, participamos también desde Venezuela en Mercosur, que vean ustedes cómo el Mercosur se ha transformado, no se ha limitado a lo económico, sino ha ampliado también su objeto. Exacto, va orientado a lo social. Ya cuenta el Mercosur con un mecanismo en materia de derechos humanos, tiene incluso un instituto en materia de derechos humanos, que está por encima, lo invito a visitar su página, por encima incluso del propio Instituto Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Y su comisión por encima de la propia Comisión Interamericana en cuanto a la enseñanza que dejan a los estados parte y a sus pueblos. Entonces la invitación es, compañeros, compañeras presentes, es que realicemos esos mecanismos multilaterales y que no permitamos que las grandes conquistas que hemos tenido los pueblos y que hemos tenido los estados partes sobre la voluntad de los pueblos no sean melladas por aquellos vivos que sobre la base de que son diplomáticos de carrera y que son los que están allí en representación de nuestros distintos estados, entonces van a aprovechar y van a pervertir esos mecanismos. Aprovechemos la oportunidad histórica que tenemos. Gracias. Gracias, Fernando. Adelante. Doctor Eduardo, un previo. Sí. Creo que metodológicamente deberíamos pasar a definir sobre la rueda de prensa, sobre cómo vamos a trabajar los documentos, sobre ya las 11 de la mañana. Sí, ya. La palabra que ya la tenía hace rato la compañera a pedir y entramos. Buenos días, María Márquez del Ministerio de Comunicación. Nada de seguir dándole pega a lo que dice